nombre es Roosevelt Sánchez Oviedo. Nací en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Soy el mayor de 5 hermanos. Crecí en una familia hermosa, aunque la primera etapa de mi infancia fue en sectores marginados del país. Mi familia se encargó de que estuviera protegido, de que tuviera todo lo necesario para crecer como niño. Estuve creciendo en una vecindad donde éramos todos primos, estaban mis tíos, estaba mi familia en general. Mis padres se separan cuando tengo alrededor de 2 años, pero en aquel entonces estaba muy pequeño, no percibí que esto tuviera algún impacto negativo en mi vida, porque mis padres siempre se mantuvo cerca. Durante el tiempo me fui desarrollando, fui creciendo y quizá no percibía el efecto que eso había tenido, pero lo cierto es que quizás estaba creciendo como un niño inseguro, era muy tímido, muy callado y de cierta forma cuando llegó la etapa escolar, eso se manifestó en el desempeño académico y lo cierto es que me sentía un poco retrasado mental, porque se me complicaba bastante el aprendizaje. Eh, no eran raras las ocasiones en las que los profesores me, me llamaban la atención, me insultaban como niño, diciendo como que este niño no aprende, este niño no entiende, este niño no hace la tarea. En ocasiones mandaban a buscar a mi madre, pero las cosas no mejoraban. En la escuela realmente no tenía ninguna concentración y muchas veces me escapaba cuando los profesores se distraían. Recuerdo que mi primer colegio era un colegio pequeño, pero aún así la cantidad de profesores no era suficiente para cuidar la cantidad de niños que había allí. Y cuando los profesores se distraían, entonces yo salía y me escapaba. Mientras iba creciendo, dado que estaba en un ambiente de un barrio marginado, como es común aquí en la capital, entonces pasaba mucho tiempo en la calle y estaba tomando algunas malas costumbres. Ya me había vuelto un niño que peleaba con mucha frecuencia y me gustaba mucho estar escuchando la música de aquel tiempo. Estamos hablando de inicios de los 90. Y en general mi vida eh, estaba muy determinada por el ambiente en el que yo estaba en ese entonces. Llega el tiempo en que, en que ya me mudo de ese lugar. Estoy hablando del sector de Villa Duarte. El sector donde había nacido es Maquiteria, es el nombre que tiene, los alrededores del Faro de Colón, un monumento conocido. Entonces ya nos mudamos al sector de los Frailes. Ya en ese lugar, mi vida comienza a cambiar como niño, porque llego a una escuela en la que está dirigida por religiosas, es un colegio, una escuela católica, y entonces ya los profesores tienen un trato diferente. Ya el efecto que había tenido el hecho de que como niño me estuvieran menospreciando, me estuvieran tratando como un retrasado mental, los profesores y personas también de la familia, ya adultos, ese efecto fue cambiando, porque entonces ya en esa escuela estaba al cuidado de profesores que ya tenían una mejor formación, ya sabían cómo tratar a los niños y entonces estaba ya sumergido en un ambiente donde estaba muy motivado porque estaba jugando con niños que eran mis vecinos
Y eso fue como si nos hubiéramos convertido en una familia, entonces, los niños del barrio. Esto tuvo un efecto muy positivo y ya la situación comienza a cambiar, la situación que tiene que ver con el aprendizaje. Ya entonces, ya me convierto en un niño más aplicado, que hace sus tareas. Estoy hablando ya con una edad aproximada de unos 11 años, 12 años. Y llega el punto de que puedo aparecer en los cuadros de honor de la escuela. Pero sí seguía con una parte, con una deuda en mi vida. Y es que a pesar de que yo comprendía las diferentes asignaturas, que me estaba comenzando a ir bien, tenía serias dificultades con la asignatura de formación religiosa, de religión. No, todavía no entiendo por qué era tan difícil que yo pudiera comprender lo que tiene que ver con la Biblia, lo que tiene que ver con el Evangelio. No fue posible nunca que yo pudiera obtener una calificación por encima de lo que consideramos mediocre. Y a pesar de que en las demás asignaturas no era ese el desempeño. Entonces, ya con el tiempo, alrededor de mis 15 años, eh, tenía una vecina, unos vecinos, una familia que era adventista. Entonces, ellos organizan una prédica, una especie de escuela bíblica familiar, y invitan a un evangelista. Entonces, eh, por la forma como ese señor estaba predicando, el mensaje que tenía en ese tiempo, él hablaba de Mateo 24, de los eventos que Jesús había profetizado, establecido para los últimos tiempos. Ese mensaje, yo siendo un niño de unos 14 años, como le había dicho, me convenció. El hecho de que se estuviera predicando de aquellas cosas que estaban pasando en el mundo, cosas que ya habían sido profetizadas hace 2000 años, me convenció de que ese mensaje tenía algo de verdad. Entonces comencé a asistir, comencé a visitar esa iglesia, hasta que en un tiempo me bauticé en esa iglesia. En esa iglesia recibí muy buena acogida, muy buen trato. A pesar de que no habían muchos jóvenes, yo me relacionaba entonces con los ancianos que habían allá y recibí muy buena acogida como joven que era en ese tiempo. Pero pasado el tiempo, ya regresando a la parte de la escuela, resulta que quizás por los muñequitos que habían en ese tiempo, no sé, ocurrió un fenómeno y es que comenzaron a aparecer muchos jóvenes, muchos compañeros de clase que tenían experiencias espirituales con el mundo de las tinieblas. Algunos jóvenes ya comenzaron a manifestar en lo que es la posesión demoníaca. Entonces, eso es algo que a mí me impactó en ese tiempo y yo me involucraba con esos jóvenes tratando de entender qué le ocurría, qué era aquello que hacía que ellos cambiaran su temperamento de un momento a otro, que hacía que ellos tuvieran ataques, que cayeran al piso, que se pusieran violentos. Entonces yo trataba de entender qué pasaba. Y, y resulta que buscando explicación allá en esa iglesia donde estaba visitando, en esa iglesia adventista, no, no la encontraba. Veía también que las religiosas, los sacerdotes de allá, de la escuela, de la parroquia, tampoco podían hacer nada para ayudar a esos jóvenes. Entonces, situaciones como esa me fueron desmotivando, fueron creando una especie de decepción con lo que era, con lo que era el Evangelio. Entonces ya yo continuaba asistiendo a la iglesia, pero ya consciente de que eso era
Yo estaba involucrado simplemente en una actividad social que transmitía buenos valores, pero que no tenía nada que ver con lo sobrenatural. Porque mucha gente a ese fenómeno que estaba ocurriendo, esas experiencias que estaba ocurriendo con esos compañeros de clase que yo tenía, se le atribuían a situaciones psicológicas o situaciones propias de la salud, o algún desnivel, alguna falta de alguna hormona que estaba desequilibrada, pero, pero lo cierto es que nadie le prestaba ninguna ayuda a esos jóvenes que estaban en esa situación. Entonces eso es algo que a mí realmente me estaba preocupando, porque estoy mirando jóvenes que tienen ya alterada completamente su vida, que están luciendo enfermos, que están recibiendo burlas, y entonces nadie puede ayudarlos, porque visitan psicólogos, visitan médicos y nadie puede ayudarlos. Entonces yo comienzo a entender que esa es una situación espiritual, pero sin embargo, las iglesias que conozco, que es la iglesia católica, en la cual yo estaba involucrado, en la cual estudiaba, la iglesia adventista, la cual yo estaba visitando, ninguno podían brindarle ninguna ayuda. Entonces, eso produjo en mí una especie de decepción. Y según fue pasando el tiempo, cuando yo también había percibido que en la iglesia que estaba visitando, en esta iglesia adventista, yo no fui capaz de entender tampoco la Biblia, aunque ya había salido de ese círculo que estaba relacionado con lo académico, con la forma como se me instruía en la iglesia católica, que era una asignatura llamada religión, llamada formación humana y religiosa. No podía comprender nada de la Biblia, no podía entender. Y lo mismo me pasaba en esta iglesia adventista. Cuando pasado el tiempo, o sea, no podía conocer más quizás de 10 versículos. Quizás yo conocía 10 versículos de memoria, pero no tenía ninguna relación, no entendía nada de la Biblia. Entonces, yo sabía que algo andaba mal con eso de que yo nunca pudiera comprender nada sobre el Evangelio, sobre la Biblia, que no me encontraba ningún sentido nunca cuando leía. Entonces, el tiempo fue pasando y ya me mudé, ya salí de la escuela y ya me alejé de la iglesia adventista porque me mudé a otro lugar donde no estaban esas iglesias y, y dejé de asistir. Pero aún en mí seguía esa duda de cómo es posible que aquellas personas que ya con el tiempo, ya yo investigando, ya yo escuchando, me había dado cuenta que eso eran situaciones que estaban relacionadas con la brujería, con la hechicería. ¿Cómo es posible que si una persona quiere hacerle una brujería a otra, puede encontrar un brujo alrededor de su casa? O solamente tiene que preguntarle a un vecino, preguntarle a un amigo, un compañero, si tú conoces un brujo y va a llegar a donde esté ese brujo. Y sin embargo, para encontrar a la persona que iba a ayudar a una persona que se supone que debería estar disponible, que deberían ser abundantes en la iglesia, no era posible. Escuché que en la iglesia católica en ese tiempo habían dos exorcistas. Uno estaba por allá por Puerto Plata, que eso está en el extremo norte de la isla, del país, y otro por allá por Higüey, en el otro extremo. Entonces me sorprendía de que el reino de las tinieblas tuviera tanta ventaja sobre el reino de la luz. Y eso de verdad que fue muy chocante para mí, me impactó mientras yo iba avanzando en lo que era el Evangelio y me decepcioné. Realmente se produjo una especie de resentimiento con lo que era el Evangelio, por eso que le había contado. Entonces, ya pasaron diferentes situaciones en mi vida, ya cuando, cuando me caso, que tengo mis hijos. Resulta que mi pequeño de 6 meses muere porque nace con una situación en su corazón
Y después de haber durado muchísimo tiempo en el hospital, en intensivo, el niño solo, sin su madre que pudiera calmarlo mientras él estaba llorando, además de las otras situaciones que yo veía con otros niños, eso me hacía pensar de que realmente los malos, los impíos, eran los que llevaban la ventaja en este mundo. Me parecía como que Dios no escuchaba, no estaba pendiente de los inocentes. Entonces surgió en mí un resentimiento, como le decía, una decepción completa con lo que eran las cosas de Dios, con esa creencia. Y transcurrido el tiempo, ya comenzaron a surgir diferentes ideas en mi vida, me comencé a involucrar con personas que creían en prácticas filosóficas, en otras prácticas espiritistas, en prácticas de gnosticismo. Y me fui realmente distorsionando en mi vida, creyendo que la iglesia tenía un propósito bueno en la sociedad, que era simplemente hacer que los individuos pudieran estar alejados del mal, pudieran estar envueltos en principios morales que pudieran hacer los mejores seres humanos, mejores individuos, mejores ciudadanos. Pero no creía que el evangelio, que la iglesia pudiera tener ningún efecto sobrenatural. Entonces, ya continuando el tiempo, eh, ya estoy viviendo sin Dios y con una apariencia de alguien espiritual, si se quiere, de alguien que estudió en una escuela católica, que recibió una formación religiosa, de alguien que estuvo también un tiempo en la iglesia adventista. Y como dice la canción, hay una apariencia de piedad. Entonces, resulta que cuando alguien me predicaba, yo mostraba bastante interés. Yo recibí el mensaje cuando iba, por ejemplo, esa congregación que visita los domingos en la mañana, que llevan las revistas. Era yo quien los recibía amablemente y los escuchaba y estudiaba la Biblia con ellos y le hacía preguntas y ellos pensaban realmente que yo estaba muy interesado en lo que ellos me estaban diciendo, en el mensaje que me habían llevado. Pero lo cierto es que no, lo cierto es que en mi mente yo los veía como alguien que estaban atrapados por ese sistema religioso que hacía que las personas vivieran manipuladas para convertirse en ciudadanos correctos. Entonces, incluso yo llevaba a mi niña cada domingo a la misa con la intención de que ella creciera involucrada en las cosas que tienen que ver con el Evangelio, porque yo siempre la consideré como positivas. Pero lo cierto es que no tenía para mí ningún valor sobrenatural, ningún valor especial que trascendía ya lo social. Entonces, ya pasado el tiempo, estoy viviendo como una persona, obviamente, como les dije, una persona que no tiene a Dios y que es difícil que pueda recibir una palabra porque tenía un rechazo mental, o sea, las personas me llevaban el mensaje, yo lo recibía, pero yo lo desechaba. Entonces entiendo que esa es una de las situaciones más difíciles de una persona al momento de ser evangelizada. Una persona, o sea, es preferible que esa persona se resista, te diga, no, yo no estoy interesado en lo que tú me estás diciendo, que te diga, tú tienes razón, pero no es mi tiempo, a, yo voy a convertirme cuando Dios me llame. Es mucho más fácil una persona que te tenga esa respuesta a una persona que te diga, sí, sí, tú tienes razón, eso es así como tú lo dices, estoy convencido. Y que en el fondo sea mentira, sea todo lo contrario, sino que esté viendo
a aquella persona que le está predicando como alguien que está siendo ya que es manipulado. Entonces, ya ha pasado el tiempo, eh, yo comienzo a ver algunas manifestaciones que hay en mi vida, en los sueños especialmente. Una vez tengo un sueño en el que estoy en una guagua, en un autobús de transporte público, y una anciana sube al vehículo y el chofer la maltrata, la trata con desprecio, le dice una palabra que para mí era intolerable. Y yo sencillamente en ese sueño tomé una mandarria que estaba en el alrededor que encontré y comencé a golpear a ese chofer, a ese conductor, hasta dejarlo molido. Entonces cuando yo despierto, yo mismo quedé impactado con ese nivel de ira que yo había manifestado en ese sueño. Entonces yo me preocupo, entiendo que algo andaba mal, pero seguí con mi vida, no, eso no fue algo que me hiciera tampoco pensar más allá. Entonces, ya llega el momento, un día cualquiera, un sábado en el año 2016, no puedo recordar exactamente la fecha, solo sé que era sábado del año 2016, cuando se produce ya el evento que cambia mi vida. Y ocurre que ese sábado, mientras dormía, eran aproximadamente entre las 5 y las 6 de la mañana, dentro de mi mente, en el sueño, yo escucho una voz que me está dando un versículo. Me da un versículo que realmente no puedo mencionar el versículo ahora, pero ese versículo, o sea, me da ese versículo y yo digo, oye, pero en el sueño, esto es un versículo de la Biblia. Mañana cuando me despierte, yo voy a buscar ese versículo para ver qué es lo que dice. Pero la voz me dice, ahora. Entonces, me parece tan extraño que yo tenga un sueño, escucho una voz y yo estoy pensando en mi mente sobre lo que escuché y en el mismo sueño la voz me dice que ahora, y me lo dice con autoridad, una voz suave, pero con autoridad. Entonces yo me despierto y busco ese versículo en la Biblia. Entonces cuando encuentro ese versículo, ahí estoy mirando que es un versículo donde está hablando Jesús y no tengo ninguna duda de que es un llamado que me está haciendo con este versículo. Pero aún así, yo digo, bueno, pero qué coincidencia, o sea, escuché esa voz con ese versículo, pero nada, o sea, hay coincidencia en la vida, pero resulta que ahora yo tengo una ansiedad, un, tengo esa preocupación de saber si fue Dios que me habló, si esa voz era la voz de Dios. Entonces resulta que abro la Biblia y cuando abro la Biblia que señalo el dedo mío está sobre otro versículo donde me dice que efectivamente Dios me estaba hablando también me dice por qué me estaba hablando de esa manera. Más adelante, en algún momento, voy a decir cuáles son esos versículos, pero este no es el momento. Entonces, ahí yo me quedo impactado con lo ocurrido y permanezco reflexionando durante todo el día. Durante todo el día pensando, wow, Dios habla, o sea, Dios me llamó. Qué cosa más extraña, porque puede ser una coincidencia que en el primer versículo me esté llamando, pero entonces otro versículo, de tantos versículos que hay en la Biblia, lo mismo que yo estoy pensando, que me estoy preguntando, que también Él me lo está respondiendo. Entonces eso me pareció realmente algo trascendental.
No era coincidencia, definitivamente. Entonces me quedé todo ese día reflexionando en lo ocurrido, tranquilo. Pero lo cierto es que cuando Dios llega, cuando Dios llama, nada puede ser igual. Y, y llega el momento, a eso de al final de la tarde, cuando yo digo, hoy he entendido que Dios es real. He entendido que Dios habla. He entendido que Dios inspiró la Biblia. La Biblia es su palabra. El Antiguo Testamento es tu palabra, el Nuevo Testamento es tu palabra. He entendido que tú llamas y que tú llamas a tus hijos, aunque tus hijos te estén ignorando, aunque tus hijos hayan sido rebeldes. Entonces, tus planes serán mis planes y tu agenda será mi agenda. Entonces, lo cierto es que Dios se tomó esas palabras en serio. Quizá yo no estaba consciente de lo que eso implicaba para mi vida. A partir de ese día, comenzaron a pasar situaciones extrañas en mi vida, en mi mente, en mi alrededor, en mi familia. Una de las experiencias más notables es que durante aproximadamente 11 días, más de 10 días, o sea, no completaron las 2 semanas, pero fue más de una semana, yo no dormía, sino que yo me acostaba y quedaba prácticamente inconsciente. Cuando me movía, por ejemplo, para levantarme a ir al baño, yo me escuchaba alabando en mi cabeza, siendo gloria a Dios, santo es el Señor, aleluya, santo, santo eres Dios. Pero resulta que era en mi cabeza, no sabía lo que estaba pasando. Entonces cuando me levantaba como cuando yo me acosté. Era como si hubiera transcurrido un minuto quizás en toda la noche. Y eso pasó alrededor de 11 días, 12 días. Yo me preocupaba porque pensaba que quizás por la falta de sueño iba a tener alguna consecuencia en mi cerebro. Y entonces dejó de ocurrir, volví a la normalidad. Otra cosa es que ya yo estaba tan convencido de que Dios era real que yo no aceptaba nadie enfermo a mi alrededor. Porque a pesar de que yo no había comprendido nunca lo que la Biblia decía, nada sobre el Evangelio, yo había visto las películas de Semana Santa y veía las cosas que Jesús hacía con los enfermos y veía también las cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento con los profetas. Y yo entonces ya comenzaba a declarar, a decir, tú estás enfermo, tú no puedes estar enfermo. ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Entonces, cuando tú vuelves al médico, el diagnóstico será que tú estás sano completamente. Si tú lo crees. Porque yo lo creo que así será, porque yo sé que Dios es real y que Dios sana. Entonces, mi vida realmente dio un giro. Ya yo era cristiano de una manera instantánea. O sea, me acosté siendo impío y me levanté siendo cristiano ese sábado que le mencionaba. Entonces, el tiempo fue pasando. Ya yo realmente solamente quería esperar que llegara una oportunidad para orar, para poder hablar con Dios, para tratar de escuchar nuevamente esa voz que había escuchado. Y
Y la oración mía se convirtió en una oración de, Señor, revélate a la vida de fulano, revélate en la vida de fulano como lo hiciste conmigo. Porque yo sé que predicar no es tan efectivo como cuando tú te revelas en la vida de la gente. Revélate en la vida de fulano, revélate en la vida de mi familia. Esa era mi oración. Entonces, ya yo era cristiano y nadie se explicaba, la gente se sorprendía, como, o sea, ¿quién fue que te predicó? Tú viste una campaña, viste un documental, una película y ya ahora tú eres cristiano. Pero yo entendía que era tan difícil contar ese testimonio, contar lo que había ocurrido, porque a la primera persona que se lo conté, que le escribí por WhatsApp, me trató como un loco. No entendió. Entonces, efectivamente, yo no se lo conté jamás a nadie. De hecho, esto es algo que primera vez que lo va a escuchar mi familia, posiblemente. Y las personas que me rodean. Aquí en la iglesia creo que tampoco se lo he contado a nadie. Solamente al pastor. Entonces, eh, pasó el tiempo y, y ya yo comenzaba a tener experiencias ya en el mundo espiritual. Experiencia en los aires, experiencia ya eh, con espíritus de la tiniebla, experiencia ya peleando, diferentes tipos de experiencias. La mayoría, experiencias con las tinieblas. Yo no sabía que la oración intercesora, que en ese tiempo no sabía tampoco que esa era la oración intercesora, de orar por mi familia, orar por mis vecinos, cualquier situación que yo me enterara, que yo identificara en el vecindario, yo la tomaba y comenzaba a orar por eso, hasta que yo viera el resultado. Pero yo no sabía que esa oración a Dios le agradaba tanto y tampoco sabía que a las tinieblas la despreciaban tanto. Entonces yo comencé a tener muchísimos ataques espirituales. Resulta que aquellas cosas por las que yo estaba intercediendo, por las que yo estaba orando, comenzaba a verlas. Comenzaba a verla en mi casa, comenzaba a verla en mi familia y no me explicaba. Entonces fue pasando el tiempo, llega, llega la pandemia y yo tenía un deseo fuerte ya de conseguir una iglesia, conseguir alguien, un pastor, conseguir hermanos a quien yo pudiera preguntarle que, que me explicaran todas esas experiencias que yo estaba teniendo en el mundo espiritual y que me ayudaran para que no tener tantos ataques cuando yo lo que quiero es lo mejor para quienes me rodean, cuando estoy orando por mis vecinos, por mi familia, por la gente de mi trabajo. Yo quería ayuda, necesitaba ayuda. Entonces, resulta que como estamos en pandemia, estamos encerrados, entonces no hay manera de que yo pueda conseguir una iglesia. Yo me mantenía mirando los videos, comencé a estudiar la Biblia ya de una manera ya diferente, porque ya todo cambió. Ya todo cambió. Ahora sí yo podía entender lo que yo leía. Y como ya yo sabía que la Biblia era un libro sobrenatural, porque era la palabra de Dios, entonces yo tenía ya hambre por comprender lo que había en la Biblia, por estudiar. Y aprendí muchas cosas, pero hay algunas cosas que alguien tiene que decírtela, alguien tiene que enseñártela, porque tú no la puedes ver claramente en la Biblia. No está todo revelado, o sea, no está todo. Hay experiencias que alguien la tiene que tú no vas a encontrar, o sea, ni siquiera un versículo para tú sustentar eso que te ha ocurrido. Entonces, ya finalmente comienza a terminar la pandemia y yo le comienzo a pedir al Señor que me indicara eh, cuál iba a ser mi iglesia, porque resulta que a todo eso yo no sé ni siquiera cuál es mi religión, porque resulta que yo me convertí en mi casa.
Yo no sé si yo soy católico, si yo soy adventista, si yo soy testigo de Jehová, no sé si yo soy evangélico, no sé nada. Entonces necesito saber, por lo menos, qué es lo que yo soy primero, cuál es mi religión y asimismo también cuál va a ser mi iglesia, cuál va a ser mi pastor. Y pasa el tiempo y resulta que mientras estoy viendo el canal de Excelencia Cristiana, uno de los conductores dice, si usted está buscando una iglesia donde se mueva el Espíritu Santo, donde lo que se predica se viva, venga a mi iglesia. Entonces yo entendí que Dios me estaba respondiendo a través de ese conductor, de ese ministro, y lo tomé muy en serio. Yo anoté inmediatamente cuál era esa iglesia y fui a esa iglesia. Arranqué para allá. Cuando llego a esa iglesia, desde que la puerta me la abren, yo me doy cuenta que efectivamente esa tenía que ser mi iglesia. Esa tenía que ser mi iglesia. Sentí inmediatamente una presencia poderosa y la forma como reciben a uno allá en ese templo. Y efectivamente se manifiesta lo que se predica. Yo, ¿verdad?, honro la vida de ese pastor. Me gocé bastante en ese culto. Y ya cuando el culto termina, ya yo me voy, porque ya el Señor me mostró cuál iba a ser mi iglesia. Y yo vine a la iglesia y ya voy a seguir viniendo. Ya, ya esa etapa fue completada. Entonces mi esposa me dice, pero vamos a saludar al pastor. Ya que vinimos primera vez, y así lo conocemos, lo saludamos, vamos a saludarlo. Entonces yo fui a saludar a ese pastor y cuando ya yo me estoy aproximando a donde está ese hombre de Dios, ya yo comienzo una especie de trance cuando me voy acercando donde él y él me pregunta, Dios lo bendiga, ¿quién los invitó? Entonces yo respondo, nadie nos invitó, vine a recibir algo que usted me va a entregar. Efectivamente, ese hombre de Dios también entró en el Espíritu y nos tomó de la mano. Comenzó entonces a declarar sobre nosotros. Y ya cuando me iba, además de que me comenzó a revelar algunas cosas de mi vida, me entrega una llave cuando nos vamos. Ahí entiendo que efectivamente Dios me había llevado ahí para una entrega. Recibí la entrega, me fui, ya yo entiendo que esa es mi iglesia y comienzo a seguir visitando allá, bien contento, bien satisfecho con lo que Dios estaba haciendo, porque finalmente tengo una iglesia después de tanto tiempo. Y resulta que transcurrido ya unas 3 semanas, 4 semanas, entonces tengo el sueño en que ese pastor aparece junto conmigo. La visión comienza desde arriba, con una visión de, del mapa, del mapa. Y nosotros caemos desde arriba, como si fuera del cielo, caemos desde arriba, venimos descendiendo y caemos en una ubicación que yo puedo comprender, porque como yo trabajo con mapas, yo inmediatamente sabía que estaba en la zona de Villafaro. Aparecimos ahí en la carretera de Mendoza, frente a, frente a una calle, aproximadamente 2 calles desde la Charle. Aparecimos ahí. Y entonces ese hombre de Dios me dice, te he traído para llevarte a tu iglesia. Esa fue la palabra que él me dijo. Me lo encontré un poco extraño porque se supone que ya yo tengo una iglesia, que es la iglesia de él. Entonces ya llegamos a esa iglesia y cuando llegamos vemos que entramos por la parte de atrás porque la iglesia estaba en construcción.
La iglesia estaba ya con sus paredes, ¿verdad? Con el techo. Parece que ya estaban trabajando en la parte de adentro. Pero nosotros llegamos por la parte de atrás y solamente yo pude ver el patio. La atención mía, porque él me lo señaló, eran unos bancos de la iglesia que estaban por pedazos porque se estaban construyendo. Entonces él me dice, espera un momento aquí que yo voy a entrar. Él entró y yo me quedo solamente mirando esos bancos que están por pieza y de momento miro por una rejilla y puedo ver la iglesia, el templo por dentro y veo que es una iglesia bastante grande. Solamente pude ver el espacio y poder calcular que es alrededor de una iglesia de unos 2.000 miembros. Deberían caber una iglesia de 2.000 miembros, porque la iglesia donde me estaba congregando cabían 500 miembros aproximadamente, y yo sé que por lo que vi era más grande. Pero solamente pude ver ese agujero, o sea, un destello. Ahí el pastor sale y me dice, esta es tu iglesia y te he traído para que tú ayudes a edificar esta iglesia. Y entonces señala esos bancos. Cuando señala esos bancos, entonces yo entiendo que en las paredes se colocan los aires acondicionados, se colocan los televisores, se colocan bocinas, pero en los bancos se colocan las personas. Entonces entiendo que él me está hablando de que la asignación que se me está asignando es de edificar a las personas. Entonces ya tengo esa experiencia donde el propio hombre de Dios con el que yo me estoy congregando me lleva físicamente a donde será mi iglesia, que yo sé que está en Villafaro, porque esa era la intención de Dios en esa visión, cuando me lo muestra desde arriba, de forma, una visión satelital, de manera que yo pueda saber dónde estoy. Pero resulta que cuando yo trato de ubicar esa iglesia, ahí no hay iglesia, ahí no hay ninguna iglesia realmente. Entonces yo digo, Señor, pero ya entendí que la iglesia en la que yo me estoy congregando, esa no es mi iglesia, la iglesia que tú tienes para mí. Que tú tenías el propósito de que yo fuera a recibir algo que tú me ibas a entregar a través de ese hombre de Dios. Ya lo recibí, ya él me indicó que mi iglesia está en Villafaro, pero ahí no hay iglesia, no sé cómo llego, si ahí no hay iglesia donde me mostraste en el mapa. Y transcurren entonces los días. Yo me quedo con esa petición, Señor, dime cuál es mi iglesia, porque ya tú me dijiste que esa no es mi iglesia, la que estoy visitando. Muéstrame. Y pasaron aproximadamente así unas 3 semanas. Y entonces yo aparezco en un espacio como el tamaño de un ascensor, de blanco, con una ventana. Entonces yo estoy mirando que estoy bastante alto. A la altura, vamos a decir, de un rascacielos. Pero no hay puerta. O sea, yo estoy mirando que está una ventana, pero estoy encerrado en un lugar que no tiene puerta. Y no puedo salir por la ventana porque estoy en un rascacielos. Ya ustedes saben, si yo salgo por ahí, por esa ventana. Entonces me quedo tranquilo. Dije, bueno, estoy prisionero. Estoy prisionero aquí. Y cuando estoy así, que estoy preocupado, aparece el apóstol Metivier y me pone la mano en el hombro y comienza a hablarme. Pero resulta que lo que él me está hablando, yo no entiendo nada absolutamente, porque no es algo inteligible. O sea, él no le está hablando a mi intelecto. No hay una sola palabra de la que él está hablando que yo entienda. Solamente yo podía saber que él me estaba dando instrucciones. No sé cómo lo sé, pero yo sé que él no me estaba contando una historia, no era una canción. Yo sé que él me estaba dando instrucciones, aunque no puedo recordar porque no entiendo lo que él me estaba diciendo. Y resulta que cuando
él comienza a hablarme, ya yo puedo ver por esa ventana que comienzo a descender, comienzo a bajar, comenzamos a bajar hasta que llegamos ya al primer piso. En ese primer piso ya salí, ya soy libre. Entonces, ahí nos montamos en una motocicleta que él tiene, yo me monto detrás de él y él me sigue hablando. Pero como le digo, yo no entiendo absolutamente nada de lo que él me está diciendo. No, sí, yo pongo atención a lo que él me está diciendo, pero yo no estoy entendiendo lo que él me está hablando. Y entonces llegamos en esa motocicleta a un lugar donde hay muchas personas. O sea, era un espacio que obviamente era en lo espiritual, porque ahí no se veían edificios, no se veían montañas, se veían simplemente muchas personas de blanco dispersas. Muchas personas. Cuando digo muchas, una multitud como de miles de personas. Entonces, ahí termina el sueño. O sea, cuando él me lleva a donde están esas personas, a él lo están esperando, porque ellos tienen como si fuera una campaña. Alguien va a hablar y lo están esperando para que él tome una oportunidad. Y cuando él toma la oportunidad de hablar por el micrófono, entonces yo tampoco sigo entendiendo lo que él no entiendo lo que él está hablando, pero solamente sé que él me está presentando. Él me está presentando a las personas que están ahí. Y ahí termina el sueño. Entonces ya yo entiendo que el Señor me está diciendo, tu iglesia está en Villafaro y está conectada con el apóstol Metivier. Pero yo sé que el apóstol Metivier vive en Santiago, que su iglesia está en Santiago y yo vivo aquí. Entonces es un poco cuesta arriba que el Señor me mande para Santiago, aunque si realmente hubiera sido así, yo quizá me mudo para allá. Pero yo me quedé en expectativa, Señor, termina de revelarme si realmente es que yo me voy a mudar para Santiago o es que la iglesia mía está conectada con el apóstol Metivier. Y efectivamente pasaron también alrededor de unas 3 semanas, 4 semanas, y yo aparezco en el sueño frente a un árbol de mango que tenía una característica muy particular y es que su tronco era sumamente grande, un tronco sumamente grande, y las ramas llegaban cientos de metros, ocupaban, vamos a decir, una cuadra cada rama. O sea, estaba en la calle, el árbol estaba en una calle donde no había asfalto, plantado en esa calle, y las ramas llegaban cubriendo la cuadra completa, solamente de ese árbol. Yo estoy mirando, en ese sueño estoy con mi esposa, y, y le digo, wow, pero esos frutos que tiene ese árbol, qué bonito. Wow, si yo pudiera alcanzar esos frutos, tumbarlo con algo, pero no hay nada con qué tumbarlo. Entonces ahí aparece el pastor Peña, Juan Anselmo Peña, y nos dice a ambos, ¿ustedes quieren de esos frutos? Yo soy diestro en eso, yo se lo voy a alcanzar ahora. Esperen un momento. Y efectivamente, cuando yo miro a mi esposa, que le digo, ¿cómo será que él va a tumbar esos frutos? Sí, aquí no hay nada, pero ya, inmediatamente ya él tenía los frutos en la mano. Me entrega los frutos. Uno me entrega un fruto a mí. Me estoy refiriendo a unos frutos que son unos mangos exagerados, súper grandes. Me entrega uno a mí, uno a mi esposa. Para que nos los llevemos. O sea, no para que nos los comamos ahí, para que nos los llevemos. Y ahí termina el sueño. Entonces, ahí yo quedo convencido de que la iglesia mía está en Villafaro, está conectada con el apóstol Metivier y que es el pastor Juan Anselmo Peña quien me va a ayudar a alcanzar los frutos. Ya yo estoy totalmente convencido, ya tengo mi iglesia y sigo yendo a la antigua iglesia donde donde me estaba congregando, que duré aproximadamente esos meses que le estoy contando, esa cantidad de semanas, aproximadamente unos 3 o 4 meses asistiendo. Y en ese transcurso
ya yo estoy determinado que, bueno, ya tengo iglesia, déjame hacer los preparativos para yo comenzar a asistir a mi iglesia. Resulta que ya yo comienzo ahora a ver al pastor Juan Anselmo Peña en sueños, en el monte, él caminando y dos o tres hombres que no puedo, ¿verdad?, reconocer, si no sé si son de los hermanos que están aquí o de los que vienen, y él está tomando tablas, está tomando maderas que va encontrando y la va poniendo aquí, en la espalda, la va poniendo en la espalda, pero todavía yo no conozco al pastor Peña, yo nunca lo he saludado, nunca lo he visto en persona. Y ahí puedo entender entonces que lo que la iglesia necesita para la edificación está en el monte. Y nada, me quedo con eso. Wow, una iglesia de monte. Qué bien, gloria a Dios. Porque yo había conocido al pastor Peña en Excelencia Cristiana, lo había visto algunas veces. Y él trataba los temas de algunos temas de liberación, pero ya al nivel de iglesias, liberando los profetas, los evangelistas. Pero no tenía idea de que fuera una iglesia de tanta búsqueda espiritual como la que él me está mostrando en ese sueño. Y tengo otro sueño también, antes de llegar aquí a conocer al pastor, donde veo un carruaje de esos que se colocan a los caballos y están solamente mujeres. Están mujeres en ese carruaje, hay unas 5 mujeres y el pastor está sentado detrás supervisando una de las mujeres que está en el frente, dando unas instrucciones, escribiendo en la tierra unas instrucciones. Y ahí puedo entender también que esta iglesia es una iglesia donde predominan las mujeres también, donde predomina el liderazgo de las mujeres, porque así Dios lo quiere, por méritos que esas mujeres han acumulado. Entonces ya voy conociendo la iglesia antes de que yo llegue, antes de llegar a conocer el pastor. Resulta que ya yo digo, bueno, ya yo tengo que tomar la decisión de comenzar a ir, porque realmente la iglesia me quedaba un poco lejos. Tenía que recorrer unos 15 kilómetros para llegar a la iglesia. Y yo todavía por eso no había dado el paso de comenzar a venir. Entonces tengo otro sueño ya con el pastor de la iglesia que yo estaba visitando, donde él va manejando un vehículo. Mi esposa y yo estamos delante con él. Estamos entonces en una zona, en un bosque. Y hay muchos árboles llenos de mango también, de muchos frutos. Y el vehículo en el que vamos no tiene cristal. Y él agarra también uno de esos mangos y dice, pero ustedes no se dan cuenta que aquí es que están los frutos. Aquí ustedes no se dan cuenta, mira cómo están los frutos aquí. Y lanza un fruto por el cristal, o sea, no había cristal, por el frente del vehículo. Entonces ya yo estoy entendiendo que Dios me está empujando de que ya yo tengo que venir a mi iglesia. Que si yo le había pedido que me muestre la iglesia a la que yo pertenezco, que ya él me la mostró, entonces yo tengo que venir. Y ya más tarde tengo otro sueño, que es el definitivo, donde está el pastor que se está organizando un viaje de la iglesia, y se está llenando el autobús, van llegando los hermanos, se están montando en ese autobús. Y cuando yo llego, que me ubico, que me monto, entonces el pastor dice, bueno, señores, ya este era el viaje. Hasta aquí llegamos. Nos vemos, señores. Dios les bendiga. Y, y definitivamente, ya yo sí es verdad que no podía esperar otra semana
sin yo venir a mi iglesia. Y así lo hice, comencé a venir a la iglesia. Ese primer día que llegué a la iglesia, vengo a las 9 de la mañana, quiero llegar temprano a mi iglesia la primera vez, y el culto no ha comenzado cuando entro. Entonces, ahí me encuentro con algunas personas. Recuerdo muy bien la profeta Gira, la profeta Zuleika y otras personas. Estaba la hermana Nelis también con su esposo. Y comenzamos a orar. Comenzamos a orar y ellos me llaman, pasan al frente. Y resulta que inmediatamente comenzamos a orar, cambia la atmósfera. Y ahí yo me doy cuenta, wow, esta iglesia, aun cuando no se está cantando, cuando no se está predicando, hay presencia. Esta es una iglesia de oración, definitivamente. Recibí la mejor impresión la primera vez que vine a la iglesia por ese recibimiento, sintiendo que estas personas me recibieron de una manera en el que parecía que ya me conocían, al igual que yo a ella. Yo sentía que ya las conocía, a esas personas que estaban ahí. Entonces me fui muy, muy satisfecho de la primera vez que vine. Ese día no conocí al pastor. Ese día predicó el ministro Melvin. Y ahí me di cuenta, wow, en esta iglesia, aun cuando el pastor no predica, aun cuando no está el pastor, hay presencia. Entonces definitivamente me sentí muy satisfecho. Ya vengo entonces otro domingo, el pastor creo que estaba de viaje. Vine otro domingo y finalmente, ya cuando el culto termina, ahí pude entonces conocer al pastor. Ahí el pastor se acerca a mí y me dice: Dios te bendiga, hijo, bienvenido a tu casa. Y me da un abrazo que realmente me estremece. Y no sé si fue que Dios les reveló que realmente eso era lo que yo necesitaba en ese momento. Realmente en ese momento yo necesitaba de ese abrazo. Ahí ese fue el sello ya, y que yo pude comprender que había llegado a mi casa, como dice el nombre de la iglesia, casa de restauración. Y me había dado cuenta que ese era mi padre espiritual, sin ninguna duda. En ese momento él no me preguntó de qué iglesia yo vengo, no me preguntó si yo era cristiano, no me preguntó que cómo yo conocí la iglesia, si fue por las redes. Simplemente me dio un abrazo y una bienvenida. Ese fue el recibimiento que yo tuve en esta iglesia. Lo mismo también ocurrió con cada uno de los hermanos con los que pude interactuar, porque ese fue un día en el que ocurrió, creo que un acto profético. Y es que después de ese abrazo, yo le pregunté, o sea, yo había escuchado que él había dicho: los hombres de esta casa mañana tienen que estar aquí para ir al monte a trabajar. Dado que Dios me había mostrado ya, primero me había dado la asignación de que en esta casa yo tengo que ayudar de la manera que sea posible a edificar. Y también me dice que lo que esta iglesia necesita está en el monte, está en la oración, en la búsqueda. Entonces yo entendí que efectivamente yo tenía que estar incluido ahí. Y así le dije: pastor, usted dijo que los hombres de esta casa, de esta iglesia, necesitaban venir mañana temprano. Dígame por favor la hora y qué se necesita. Entonces el pastor lució un poco sorprendido y, y me dice: ve donde aquel joven. Se trataba del pastor David. Y eso fue también creo que otro acto profético.
fue también la mejor impresión. Honro la vida del pastor David y de tantas personas que me acogieron, y todas las cosas que han declarado sobre mí, yo la veo al instante. Entiendo que en su corazón hay amor, hay buena intención para con sus hermanos, y me alegra bastante llegar al lugar donde Dios me quiere, el lugar donde Dios me envió, y estoy muy satisfecho. Quiero dejarte con un mensaje final, y es que reconozcas que Dios trata con cada uno de sus hijos de una manera especial, de una manera particular, no necesariamente de la forma como lo hizo conmigo, que tuvo que hablarme, quizá porque yo se la había puesto muy difícil para recibir el mensaje por vía de alguien, de algún predicador. Quizás se le había puesto difícil para recibirlo por vía de alguna prédica, porque yo no estaba involucrado en esas cosas. Quizá contigo lo van a hacer de otra manera. Entonces, contigo lo puede hacer, no necesariamente hablándote de que tú escuches su voz, pero sí te aseguro de que si tú con un corazón sincero anhelas tener un encuentro con Dios, lo vas a tener, porque eso es algo que el Señor desea. Mi versículo preferido, el versículo que me ha impactado desde que lo pude conocer al Señor, está en Apocalipsis 3:20 y dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo hoy. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que no vamos a crear una doctrina de que Dios llama a sus hijos solamente por hablándole de forma audible, o necesariamente dándole indicaciones por sueño, sino que Él trata de manera especial con cada uno. Lo importante es que tú estés eh, dispuesto, con un corazón dispuesto, un corazón sincero.